Hola amigos. Con una Unión Europea asustada y totalmente en plan pasivo, observando cómo Estados Unidos está dando manotazos de ahogado, sin ton ni son, estamos a las puertas de la fase final de la última gran guerra por la supremacía mundial entre Occidente y Oriente. El pasado 4 de junio el viceministro de Defensa ruso Alexander Fomin advirtió que se está formando un nuevo orden mundial en el que los países son arrastrados a una nueva guerra fría. El papel de las organizaciones internacionales como herramientas para adoptar decisiones en el ámbito de la seguridad está muriendo. Vemos la tendencia de arrastrar a los países a una nueva guerra fría, dividir a los estados en nosotros y los otros, mientras que esos otros se definen claramente en los documentos de doctrina como adversarios, afirmó, al ser preguntado sobre las principales amenazas a la seguridad regional. Alexander Fomin destacó que actualmente ocurre una destrucción sistemática del sistema establecido de relaciones internacionales, de la arquitectura de seguridad. Mientras paralelamente disminuye el papel de las organizaciones internacionales como herramientas para la adopción colectiva de decisiones en el ámbito de la seguridad. Está claro que lo que dijo se ajusta totalmente a la realidad, y también se trasluce que hay quien está interesado en que siempre exista la guerra salvo que ellos tengan el monopolio del poder mundial. Me refiero a Occidente, pero resulta que Rusia y China ya no les dejan pasar ni una, y la OTAN los encontrarán en el campo que quieran elegir, el militar o el económico. En cuanto a Europa, está tan asustada que ya empiezan a salir voces muy discrepantes con Estados Unidos, al que han llegado incluso a decirle la cara que igual no es tan poderoso militarmente como nos ha hecho creer. Estas voces salen principalmente de Inglaterra, Francia y Alemania, donde se ha llegado a decir que ya va siendo hora de dejar a Rusia y China en paz. Sin embargo, Estados Unidos ni caso, él va a lo suyo, aplastando cacharros en la cacharrería. Sus élites financieras le escribieron un guión hace unos años, y lo siguen a rajatabla. Están convencidas de que la teoría de Ertland es un fin en sí mismo en su existencia, y a lo mejor hasta se creen que van ganando y todo. Pero por lo que estamos viendo últimamente, parece que es todo lo contrario. Si irían ganando, ¿alguien piensa que siempre estarían amenazando a países más poderosos actualmente que Estados Unidos? Lo último de hoy mismo es que siguen dando palos de ciego pero que siempre van en la misma dirección o direcciones. Contra Rusia y contra China, que ya le han perdido el respeto del todo. Por su parte Rusia sí ha reaccionado a las amenazas de sanciones que todavía hoy mismo le lanza a Estados Unidos. Primero que se castiguen a sí mismos por Yugoslavia e Irak. Contestando a las palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, que dijo este domingo que la ley exige que Washington continúe contemplando nuevas restricciones contra Rusia relacionadas con el uso de armas químicas. Y como podemos observar con diálogo totalmente bélico, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, le dijo que antes de pronunciar la palabra ley, Estados Unidos debe castigarse a sí mismo con sanciones por Yugoslavia e Irak, así como por los muertos y mutilados en todo el mundo, declaró, en relación a los planes del país norteamericano de introducir nuevas sanciones contra Rusia. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo este domingo que la reunión en Ginebra entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ruso, Vladimir Putin, no trajo consigo ningún cambio en la política de sanciones antirrusas de Washington. Según Psaki, la ley exige que la Casa Blanca continúe contemplando nuevas restricciones contra Rusia relacionadas con el uso de armas químicas. Por su parte China califica de chantaje las amenazas de Estados Unidos de que se enfrentará a aislamiento internacional si no coopera para esclarecer el origen del coronavirus. El domingo, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos Jake Sullivan, afirmó que Washington y sus socios continuarán presionando a Pekín hasta que se llegue al fondo de cómo apareció este virus en el mundo. Y de igual forma que Rusia y sin contemplaciones el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, califica de chantaje las amenazas de Estados Unidos de que se enfrentará a aislamiento internacional si no coopera para esclarecer el origen del coronavirus. Las declaraciones respectivas de la parte estadounidense son un abierto chantaje y amenazas. China expresa su fuerte descontento y se opone firmemente, nunca lo aceptaremos, respondió el portavoz chino. Al parecer hace ahora unos 2 años las élites financieras de Estados Unidos parece que decidieron de hacerse con la ínsula, de la isla mundial, para dominar el planeta definitivamente, pero creo que han perdido. Porque visto que hoy Estados Unidos está en franca retirada en casi todos los frentes de guerra, parece que solo lanza bravuconadas por si alguien se acojona y se rinde,
Por lo tanto, nada mejor que recordar cómo estaban las cosas el año pasado, y cómo están hoy. El año pasado decíamos lo siguiente. Creo que el tema de la Tercera Guerra Mundial que se desarrolla sin prisas pero sin pausas, hay que empezar a contarla, acumulando las noticias e intuiciones que se van precipitando, y como creo que todos estamos un poco perdidos a la hora de poder intuir el siguiente paso que darán los promotores, las tenemos que ir marcando con una miguita de pan, para que podamos volver sobre nuestros pasos en caso de que ya nos encontremos perdidos del todo. El problema será si los carroñeros se comen las miguitas de pan, y ya no encuentran el camino de la paz. Ni los promotores, ni los ciudadanos que los eligen. Así que una de esas miguitas de pan hay que dejarla marcando un acontecimiento de extrema preocupación, como es que en Estados Unidos parece que muchos ya llevan tiempo caminando por el sendero de la guerra. Y los hacedores de luz, como son los medios oficialistas de comunicación, que aquí en el espejo tienen un nombre, ya se encargan de marcarle a las masas el camino. Debemos prepararnos para la guerra con China y Rusia al mismo tiempo, dicen. Y con ese ruido de tambores se ha iniciado una campaña de información en los Estados Unidos para prepararse para una nueva guerra. Se le está pidiendo al Pentágono que se prepare para la guerra en dos frentes, con Rusia y con China al mismo tiempo. Es posible que la pandemia les haya dejado un poco tocados del ala, pero no desistirán. Es más, el desastre de gestión que están teniendo Estados Unidos y la OTAN en general con el coronavirus los hace aún más peligrosos porque querrán culpar a China y Rusia de todos sus males. Hoy mismo nos hemos desayunado con que un congresista estadounidense advierte de un inminente conflicto militar entre Estados Unidos y China en los próximos 3 a 6 meses, con una cifra muy alta de muertos. Como estamos a 14 de julio, la cosa nos tocará octubre, fecha muy peligrosa desde luego, ya que es un mes antes de que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y Donald Trump parece que lo tiene crudo para ganar. Pero sigamos con el congresista, que siguió declarando. Yo auguraría que habrá un enfrentamiento en los próximos 3 a 6 meses, dijo al diario Washington Examiner. El director del subcomité republicano en la Cámara de Asuntos Exteriores para Asia, Ted Yoho, en una entrevista publicada el sábado día 11 de julio. Los comentarios de Yoho confirman los derroteros por donde han ido las relaciones entre Estados Unidos y China en los últimos años, en torno a las cuales funcionarios de inteligencia del país norteamericano evalúan que el mayor poder asiático está librando una guerra fría contra Washington. Mientras que China insta a Estados Unidos a dejar la mentalidad de guerra fría. Durante la entrevista, mientras Yoho discutía los ejercicios navales estadounidenses en el mar de la China Meridional, afirmó que el gobierno chino busca reforzar el control de las rutas marítimas alrededor de sus fronteras. Y creo que lo que harían es embestir a uno de nuestros barcos y decir que fue un error. Creo en todas esas posibilidades, dijo Yoho. Atacar cualquiera de nuestros barcos sería un gran error, pero creo que están dispuestos a arriesgarse para afianzar sus aguas, y desafortunadamente, morirá mucha gente. Y China alerta que los lazos con Estados Unidos se enfrentan a los más graves desafíos desde el establecimiento de nexos diplomáticos en 1979 entre ambos países. Al citar el potencial armamentístico estadounidense, Yoho aseveró que Estados Unidos está dispuesto a hacerles frente y eso puede forzar la mano de China, para luego alertar que, si no se hace nada al respecto, ello impulsará más a China a seguir haciendo lo que está haciendo. De igual modo, en otra parte de sus declaraciones, el congresista se refirió a la reciente reunión del secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, con un alto funcionario chino en Hawái, que no dio resultado alguno, y expresó su deseo de que la diplomacia funcione y que China retroceda. Y aquí hay que fijarse en el léxico. Que China retroceda. La actual escalada de tensiones ha conducido a Pekín y Washington al borde de una nueva guerra fría. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha endurecido las sanciones contra China, y ha insinuado además, el total corte de lazos con el gigante asiático. Una intimidación tachada de poco realista por el gobierno chino. Esto, amigos, en el idioma diplomático se llama romper todos los puentes, o lo que es lo mismo, el paso previo para la guerra. Desde China han advertido, a su vez, de la posibilidad de una confrontación militar con Estados Unidos si no se resuelven las disputas entre ambas potencias,
Ante tal coyuntura, el presidente chino, Xi Jinping, ha ordenado a su ejército estar listo para el peor de los escenarios. Los chinos lo saben, porque además, esto no es un calentón del momento, esto se está gestando desde hace mucho tiempo, desde que Estados Unidos ha sido desplazado del liderazgo mundial irreversiblemente por Rusia y China. Y después de la pandemia de coronavirus aún más. Y además parece que Trump está siendo animado por falsimedia a que pare los pies a China y Rusia de una vez. No soportan ser unos segundones. Mirad lo que decían, hace un año justamente. La agencia de información de negocios Bloomberg publicó 2 artículos completos diseñados para asustar al lector estadounidense y a quienes toman decisiones en Washington. Uno de estos textos aterradores fue escrito por un especialista geopolítico, experto de varias ONG muy influyentes. John Ice, que al parecer colabora con el Centro de Evaluación Estratégica y Presupuestaria, Instituto de Investigación de Política Exterior, y el segundo artículo salió de la pluma del excomandante de los Estados Unidos y de la OTAN en Europa, un almirante retirado, y ahora un experto en la compañía financiera Carlyle Group, James Stavridis. Ambos especialistas están tratando de transmitir al público 2 tesis muy desagradables. La primera tesis, que el profesor y el almirante promueven a 4 manos, dicen que Estados Unidos y sus aliados europeos, definitivamente no están listos para la alianza de Rusia y China que amenaza a Estados Unidos y al mundo pilotado por los aliados de Estados Unidos, solo por el mero hecho de la existencia de dicha alianza. El segundo punto es que Estados Unidos debe comenzar los preparativos para un enfrentamiento con 2 grandes potencias al mismo tiempo. Mientras que el profesor enfatiza que, de lo contrario, hay posibilidades de que Washington se exponga a una combinación en la que Pekín o Moscú se involucren en una guerra con los Estados Unidos y ataquen a todas las fuerzas estadounidenses, mientras el segundo socio de la coalición ruso-china simplemente termine con lo que quede de una indefensa América. Este alegato bélico mediático podría atribuirse a la actitud negativa de 2 expertos de Washington por separado, aunque muy influyentes cada uno de ellos, que encontraron en el equipo del multimillonario Michael Bloomberg, el propietario de la agencia del mismo nombre, los mismos pesimismos. Pero el hecho es, que el sentimiento de declive y la muerte de la hegemonía estadounidense, que ya ni siquiera necesita de reanimación, sino que se produzca el milagro de la resurrección de entre los muertos, es tanto una conclusión producto del análisis, como una gran carga emocional y un sentimiento que se puede encontrar en toda la prensa de Estados Unidos. Es por eso que yo me pregunto, si de verdad el declive de Estados Unidos está en tal depresión, que la propia falsimedia se conjura para arrastrar a todos a la hoguera del Holocausto. Si esto empezó antes de la pandemia, ¿qué ocurrirá ahora que el coronavirus está minando la poca moral que tenían? Pero sigamos con lo del año pasado. Desde el punto de vista de la propaganda estadounidense dirigida a los consumidores de comida cultural informativa rápida, todo está perfecto. Hollywood continuará haciendo películas sobre cómo la democracia de las cañoneras le gana a todos. Los creadores de los juegos de computadora populares enseñan a los niños a creer que los cascos blancos son angelitos, y consideran a los pilotos militares rusos como asesinos de sirios inocentes. Incluso las publicaciones rusas pro-estadounidenses, que a verlas haylas, incluidas por supuesto las de la prensa de los negocios, escriben artículos sobre cómo quieren que Rusia tome ejemplo de Ucrania y se entregue a las mieles del protectorado estadounidense. O de la invitación a los habitantes de Hong Kong, para que le demuestren al mundo que Hong Kong no es parte de China, sino tierra conquistada al imperio del sol poniente. Sin embargo, amigos, si ampliamos el nivel de lectura, también encontramos cosas como por ejemplo, el digital de Foreign Policy de hace un año, que puede familiarizarte con otra visión de la realidad. Decía este periódico que mirando hacia atrás, se puede decir que la caída de Estados Unidos parece inevitable. Esto decían tan ilustres analistas, digo yo que para levantar el fervor patrio. Hoy parece que no es necesario explicar la realidad presente del conflicto eterno, dentro y fuera de los Estados Unidos. Pero los sueños febriles de Washington de finales del siglo pasado sobre la hegemonía virtuosa eterna de los Estados Unidos, deben explicarse. Sin embargo, los que sobrevivieron a esa era saben que nada estaba predeterminado y que la historia podría haber sido diferente. Por lo tanto, decidimos realizar una autopsia póstuma del liderazgo estadounidense de las últimas décadas,
aquellos años en que las élites estadounidenses destruyeron la herencia y el buen nombre que les fue legado. Sí, eso dice la revista, ni más ni menos. Me imagino que se referirían a un buen legado en guerras y destrucción. Si nos fijamos en el texto ligeramente atemorizado del militar retirado James Stavridis, es fácil ver que apela al temor más profundo de la élite política de Washington. Y de hecho, de todos los países de habla inglesa, que surgió de la teoría geopolítica de Leartland, de Alfred John Mackinder. Que para el que no lo sepa hace referencia a la isla mundial, o World Island, en inglés, que comprende los continentes de Europa, Asia y África, siendo el más grande, más poblado y más rico de la Tierra, de todas las combinaciones posibles. Esa teoría viene a decir que el dominio de esa área concreta del mundo permitiría dominar todo el planeta. Es por eso que el almirante James Stavridis escribe alarmado de que China y Rusia quieren controlar la isla mundial. Me imagino que tendrá en mente la nueva ruta de la seda china, que yo por mi parte digo que no hace falta ser muy lumbreras para percatarse de esa teoría. Solo que desde mi punto de vista no hay que llevarlo al plano de dominar el mundo, sino de hacer que el mundo sea mejor para todos. Pero que desde el punto de vista de ese señor de la guerra estadounidense, el tal James Stavridis, esto es una gran amenaza existencial para los Estados Unidos. Ya que esa isla mundial actualmente es la parte más importante estratégicamente de Eurasia, cuyo control se considera uno de los factores clave que dominan el mundo. La isla mundial ha sido y es la causa más importante por la cual Estados Unidos y sus socios estaban listos para luchar en el último siglo, y dado que la isla mundial actual abarca toda Asia, África y Europa. Stavridis, enumerando los puntos de interacción entre Moscú y Pekín, llega a una conclusión pesimista para Estados Unidos, ya que perder esa isla sería la práctica desaparición de Estados Unidos tal como lo conocemos. En respuesta, se propone hacer todo lo posible para vincular a Europa con Estados Unidos, y no permitir que la alianza chino-rusa seduzca a los países europeos. La receta de un almirante retirado es sorprendentemente diplomática. Estados Unidos y sus aliados deben prestar atención a la creciente cooperación entre Rusia y China. Enfocar la recopilación de inteligencia en lo lejos que puede llegar esta colaboración, y hacer todo lo posible para apoyar una Europa unida y fortalecer la red de alianzas, asociaciones y relaciones amistosas en toda la periferia de Asia. En otras palabras, amigos, viene a decir que Estados Unidos le tiene que hacer urgentemente la pelota a Europa, para que no se una a la ruta de la seda. Pues yo le digo que esté tranquilo, porque eso no creo que le cueste mucho, porque las burguesías europeas están muy contentas con la protección de los mercenarios de la OTAN, ya que es el ejército privado de las élites financieras estadounidenses y mundiales. En la serie de medidas que expone el exmiembro de la OTAN, rechina los oídos el silencio obvio en esta lista de medidas de un trabajo de sabotaje sobre la cooperación ruso-china, pero aunque el almirante Stavridis no menciona esto directamente. En el mismo texto del artículo trata sobre el relleno de las típicas tesis antichinas, comenzando por meter cizaña entre China y Rusia, por cualquier cosa. Por declaraciones de Putin, o de Xi Jinping, ya saben. Que si Putin ha dicho tal o cual cosa, que si Rusia estaría mejor si no trabajara con China, o que China vea a Siberia como un bistec de perro listo para comérselo, etcétera, etcétera. O sea, lo que todos sabemos que hace la falsimedia imperial. Inventarse cosas contra Rusia y China, publicarlas, y luego creérselas ellos mismos. Y hay una cosa que a todos nos tiene que preocupar mucho, y tendremos que estar preparados para lo que viene. Es el pequeñísimo detalle de que a ninguno de los expertos estadounidenses, que están dando estas opiniones a sus ciudadanos para hacer su labor de preparación mental de los mismos, a ninguno se le ocurre insinuar la solución más lógica y más sensata, como es el abogar por normalizar las relaciones entre Washington, Moscú y Pekín, para hacer un mundo más pacífico, un mundo para la mayor felicidad de todos sus habitantes. Solo se discuten las medidas militares y coercitivas. Sin embargo, esto se aplica por igual a las relaciones entre Estados Unidos y China, y entre Estados Unidos y Europa. Solo se discuten técnicas dolorosas y la palabra compromiso no está en principio en el léxico de las soluciones recomendadas. Por su parte el profesor Jonas, el que en teoría tendría que apaciguar los ánimos, no duda en las expresiones más duras, y no confía para nada en la diplomacia,
sino que asombrosamente escribe con franqueza sobre la solución militar como única solución. Dice el cafre que Estados Unidos debe desarrollar la combinación correcta de capacidades y conceptos para derrotar a China, o a Rusia, antes de que se hagan demasiado fuertes sus fuerzas armadas. Porque una vez que se determine esta combinación, los Estados Unidos tendrán que crear una fuerza militar considerable. Y aquí es como para echarse a temblar, amigos, porque viene a decir que no serviría de nada derrotar a uno de ellos, ya que el enfrentamiento militar contra los dos a la vez será inevitable. Así que, este es el panorama. Dejemos las miguitas de pan en el camino de la guerra, porque seguramente tendremos que retroceder al campamento base de la paz, que puede quedar tan lejos como en el Neandertal. A ver si hay suerte y arrastramos a los cafres con nosotros, con el permiso del pueblo estadounidense. Que a estas alturas ya estarán muchos de ellos en las oficinas de alistamiento para combatir a los demonios del infierno socialista. Y pensar que todo este imperialismo y este belicismo fascista solo se hace para mantener en el poder a las burguesías y a las élites financieras. Es como para estar asustados de espanto que unas ciudadanías cobardes se pongan del lado de estos cafres, sabiendo que la corriente fascista nos arrastrará a todos al abismo del Cromañón. Esto es todo, amigos. Recibir un saludo.